Hola, buenas tardes. Somos el grupo número 6 y está integrado por Julia Andrea Cardoso López, Estefanía Díaz Palacio y Natalie Martínez. El día de hoy les vamos a hablar acerca de los elevadores de vehículos. En muchos talleres de reparación de vehículos se ha sustituido los fosos, que los fosos son esa cavidad rectangular o un hueco que está en el suelo, lo cual permite examinar y arreglar un vehículo por su parte inferior. Han sido sustituidos por los puentes elevadores, que son un tipo de maquinaria que se enfoca principalmente en diversas tareas de mantenimiento y reparación de vehículos. Dentro de sus medidas de seguridad, algunas son principalmente esta máquina debe estar maniobrada y controlada por un personal calificado y formado para esta labor, alguien que esté autorizado para realizarlo. Las señalizaciones de suma importancia, pues la zona del suelo afectada por el elevador debe estar perfectamente delimitada y despejada. Se debe tener en cuenta mucho cuidado con las posibles sobrecargas. Según el Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo del 2017, la capacidad de carga máxima de los equipos de elevación debe ser la adecuada para los vehículos y por lo tanto se debe poner una placa donde delimite la carga máxima en la superficie del suelo, enfrente de donde se encuentra la máquina. Por otro lado, encontramos que se recomienda que el uso del casco, de un casco de seguridad para todo el trabajador que se encuentre por debajo del vehículo, en prevención de que haya posibles golpes en la cabeza. De suma importancia también que, como toda máquina, necesita periódicamente que se realice un mantenimiento preventivo, y este se debe realizar principalmente en los órganos de suspensión y los niveles de líquido en los cilindros hidráulicos. Este tipo de mantenimiento se hace anualmente y es por un servicio técnico especializado. Pero cabe aclarar que el hecho de que el mantenimiento se haga cada año no quiere decir que en el diario vivir se deje de hacer. Entonces lo que se hace en el diario es que el trabajador es el encargado de inspeccionar que la máquina sí esté en buenas condiciones generales para poder iniciar su labor. Entonces, antes de su primer uso del elevador, el trabajador debe verificar el estado de la máquina, sus cadenas, cables, la elevación, que si esté bien, que no haya fugas, que se haya una buena lubricación y todo para que la máquina trabaje de manera satisfactoria, y ya no haya ningún tipo de accidente. Por otro lado, encontramos que la velocidad máxima en cuanto a la manipulación de la máquina, de la utilización tanto de la subida como de la bajada, debe ser de 0.15 metros por segundo. Nunca se debe exceder ese límite. Por lo tanto, en casos especiales para puentes de elevadores, debemos contar con un dispositivo de enclavamiento de protección automático y su liberación puede ser manual. Por otro lado, es de suma importancia dentro de la organización que todo operario debe estar informado sobre el riesgo de caída del vehículo. Por ejemplo, cuando se extrae un objeto pesado como el motor, es decir, todo empleado debe estar informado de los riesgos a los que está expuesto en su labor. Y es de suma importancia explicarles también cómo deben efectuar en caso tal de que exista dicha caída de objeto o dicho accidente. Adicional, ante cualquier anomalía en el funcionamiento hay que suspender inmediatamente el equipo. Si vemos que el equipo tiene alguna anomalía en su funcionamiento, si vemos que no está haciendo lo acorde a lo que debe hacer en el diario, como por ejemplo si sube a tirones, si sube o baja más lento de lo habitual, si se ha producido una fuga de accidente,
inmediatamente se debe suspender la labor que se está realizando, apagar el equipo e informar oportunamente. Dentro de los elevadores de vehículos también encontramos los autoelevadores, que son aquellos que son automáticos. Estos tienen algunos elementos de seguridad también particulares, como los que veremos a continuación. Estos deben tener marcada de forma visible y clara la carga máxima admisible para transportar. Como los mandos son automáticos, palancas, botones para acelerar, elevar, descender, frenar, deben tener unas condiciones de seguridad necesarias que eviten que se accionen involuntariamente. Por ejemplo, estar encerrados dentro de algún cajón que en el momento que no se utilicen puedan cerrarse y no haya alguien que pase por accidente o se recueste e involuntariamente los active y puede ocasionar accidentes. También deben ser solamente conducidos y operados por personal capacitado y formado. Los asientos deben ser hechos de forma ergonómica y deben neutralizar en medida suficiente las vibraciones para evitar un riesgo físico por estas. Deben ser cómodos, tener apoyo de pies. Estas máquinas también deben poseer luces, frenos, dispositivos de avisos luminosos y acústicos como los pitos, y deben poseer espejos retrovisores. Deben estar dotados de extintores de tipo A, B, C o demás, según el tipo de riesgo existente en cada lugar donde se encuentren. Cuando haya riesgo por desplazamiento de que se caigan objetos desde arriba a las cabinas, estas deben ser resistentes a estas caídas para que la persona que las está operando esté pues a salvo de estas. Deben estar dotados de cinturón de seguridad y deben también contar con un plan de mantenimiento correctivo y preventivo. Luego están los puentes grúa. Los puentes grúa son unas estructuras metálicas que ayudan a mover de un lugar a otro pesos. Los requisitos mínimos de seguridad para los puentes grúas son, como vemos en la imagen a continuación, tener visible la carga máxima marcada en el equipo de una forma muy clara y muy destacada, de forma que desde el piso del local o el terreno sea permitido verlo. Deben estar equipados con un dispositivo para el frenado que sea efectivo y soporte una carga superior en 1,5 veces a la carga admisible de ese puente grúa. En la imagen vemos un puente grúa con una capacidad de 10 toneladas, o sea que este dispositivo de frenado debería soportar 15 toneladas. Y los accionados eléctricamente deben cortar la fuerza motriz cuando se sobrepase la altura o la velocidad de desplazamiento máximo permisible de estos dispositivos. Ascensores y montacargas muy comunes en muchas empresas. Para estos los requisitos mínimos es que todas las puertas exteriores, ya sean que se operen de forma manual o de forma automática, deben poseer 2 trabas. La primera es una mecánica que haga que ninguna de las puertas se abra si el ascensor o el montacargas no está en el piso directamente, o sea, si está en mitad de piso o no está ubicado, no se debe abrir, y debe tener una traba eléctrica en caso de que haya un error y la primera falle y se abran las puertas. Esta debe detener la apertura de esas puertas. También todas las puertas interiores, ya sean también mecánicas o manual, deben tener un contacto eléctrico que provoquen que la puerta se detenga instantáneamente y que el ascensor se detenga en caso de que esta puerta esté abierta a más de 0,25 metros. Para casos de emergencias, todas las instalaciones con puertas automáticas deben tener un mecanismo de apertura manual y esta se debe poder operar desde afuera mediante una llave especial que debe contar pues ya las personas de seguridad encargadas. Todos los ascensores y los montacargas deben tener interruptores
que limiten o que impidan que continúen su viaje después de los pisos extremos, es decir, el piso 1 no debe bajar más de ahí. Si el piso 15 fuera el límite superior, no deben subir más de ese piso, de manera que cuando se detengan estén en una posición tal que los pasajeros puedan abrir las puertas manualmente y puedan descender de ese ascensor. Deben también tener unos sistemas que permitan que se detengan instantáneamente en caso de que el ascensor tome una velocidad superior al 40 o al 50% más de la normal, ya sea debido a fallas en el motor o que se revienten cables o demás. Estos sistemas de detención deben tener algunos interruptores eléctricos. Estos deben cortar la fuerza motriz antes de que se frene mecánicamente el ascensor, como lo describimos anteriormente. En todos los ascensores y montacargas se debe indicar de forma que se vea fácilmente y legible cuál es la capacidad máxima de peso de ese dispositivo, de manera que no haya riesgo a que se sobrepase. Y todas las salas de máquinas deben estar libres de objetos almacenados, ya que hay mucho riesgo de que se puedan incendiar, y deben haber también los extintores debidos según los tipos de riesgos que existan. Bueno, protección de la maquinaria. Hay que tener muy en cuenta que hay ciertas acciones que se deben tener muy presentes para proteger la maquinaria y para evitar los errores humanos. Entonces hay que tener en cuenta que las máquinas están ideadas y se crearon para efectuar unos procesos de transformación de las materias, y por ende representan un gran riesgo para los operarios de atrapamiento, golpes, ya sea por correas de transmisión, poleas, cadenas y engranajes. Las máquinas que se hacen de manera incorrecta y también se guardan de manera incorrecta o no se les hacen protecciones, resguardos, son una amenaza para la producción y para los operarios. Las máquinas hacen únicamente lo que se les ordena, por ende nunca debemos echarle la culpa a una máquina, pues ellas simplemente siguen acciones que les ordenan los operarios. Cuando se está ejecutando una máquina y ha pasado algún tiempo sin que hayan accidentes, no debemos descartar el riesgo, pues esto no quiere decir que esa máquina no genere esos riesgos. Por ende, se deben tomar siempre las medidas de seguridad necesarias. Se debe considerar siempre que las máquinas deben reunir todos los elementos de protección, los máximos adecuados al tipo y al sistema del trabajo. No son los mismos sistemas para todas las máquinas, pues todas ejecutan diferentes acciones y están en diferentes ambientes. Por ende, para cada máquina hay diferentes tipos de elementos de protección. También se debe tener en cuenta que las protecciones deben formar parte desde que se diseña una máquina, desde que se lleva a una empresa, desde que se capacita a la persona que lo va a operar. Se deben tener en cuenta todas las medidas de protección, ya sean ergonómicas, ya sean elementos de protección personal, ya sean de capacitación, ya sean de protecciones para evitar fallas humanas. Desde el comienzo. Y la seguridad de las máquinas nunca se puede confiar solamente a las prácticas de trabajo seguro, aunque esas son esenciales, pues donde existe el riesgo, los sistemas de protección son el único medio para evitar esos factores de riesgos. Siempre van a existir los factores de riesgo mecánico mientras hayan máquinas o herramientas. Por ende, siempre se deben tener todos los elementos de protección necesarios de acuerdo al diseño, a la acción, a la velocidad de la operación y a las actividades que se ejecutan.
Bueno, existen varios controles para los riesgos mecánicos en la fuente, en el medio, en las personas y se deben aplicar en este orden que estamos acá mencionando y viendo. En la fuente podemos mirar algunos controles, como por ejemplo la colocación de la maquinaria debe permitir que haya suficiente espacio para el mantenimiento de estas, y también si en donde están las máquinas se deposita material, deben estar en un lugar que deje libre esas zonas de llegada y de salida del material y no lo obstaculice, pues puede ser mucho más peligroso. Las áreas de trabajo, las zonas de almacenamiento y las vías de circulación de estas maquinarias deben estar demarcadas. Las máquinas deben colocarse las herramientas de forma que el trabajador no esté expuesto al tránsito del pasillo, a estos materiales, que se pueda lesionar con estos o que la máquina pueda chocarse con estos. Por eso, en caso de que eso pase, se deben instalar barandales de protección para el operador o pueden ser cabinas también. Se deben tener depósitos para las herramientas necesarios y para la maquinaria. No debe permitirse que cajas u otros arreglos provisionales sustituyan los asientos, pues son primordiales para que los operarios tengan unas posiciones adecuadas para operar estas máquinas. Debe evitarse que en los suelos se acumulen desperdicios que generan las máquinas o también materiales que hayan alrededor, pues eso provoca un mayor riesgo de accidentes. De ser posible, se debe hacer la alimentación automática o semiautomática del material para esas maquinarias que los transforman, de manera que las personas no estén expuestas a llevarlas y que sistemas como, digamos, las bandas o todo lesionen sus extremidades. Las máquinas tienen que tener los resguardos necesarios antes de ponerlas en marcha, como hablamos ahorita, por ejemplo, de los autos elevadores, y ellos deben tener un resguardo, o sea, como un cajón, para que cuando se va a poner en marcha estos se quiten y luego uno los puede usar. Y se deben evitar que hayan regueros de aceites, grasas, otros elementos de lubricación, pues pueden ser muy peligrosos para estas maquinarias. También hay que ver que hay otras medidas en el ambiente, como la iluminación, que al ser deficiente puede generar que hayan accidentes en la zona. Bueno, el control en el medio consiste en la separación física entre las personas y el equipo, cuando es posible la colocación de estos resguardos en los sistemas. Un ejemplo puede ser colocar cabinas para aislar al operario o a las personas, pueden ser de estos accidentes de la maquinaria, pueden ser los barandales. Y por último están los controles en riesgos mecánicos en las personas. Estos se deben usar solo en última instancia, después de que ya agotamos los controles en la fuente y en el medio. Y es capacitar constantemente a los operarios de estas maquinarias, informarles de los riesgos, que tengan conocimiento de cómo funciona la máquina, su almacenamiento, las condiciones, y dotarlos de todos los elementos de protección personal según la actividad que se realice y el tipo de maquinaria que se está usando.